Vamos a continuar con la unidad número 5, trabajo de campo e instrumentos, dispositivos de recolección, producción de datos, CAPTOS. Como habíamos compartido en la clase anterior, teníamos dos frases que nos marcan el sentido de esta unidad. La primera es de Mitchell y dice que un buen viajero no tiene planes fijos ni está preocupado por llegar. Un buen artista deja que su intuición lo lleve donde quiera. Un buen científico se ha liberado de conceptos y se mantiene abierto a lo que es. Él está listo para usar todas las situaciones y no desperdiciar nada. Esta idea que nos plantea Mitchell tiene que ver con la idea de trabajo de campo en la investigación cualitativa, y a la vez la voz Zizek nos trae otra frase que nos habla de esta idea de que el otro es un sujeto y no un objeto de investigación. Zizek nos va a decir: lo insoportable no es la diferencia, lo insoportable es el hecho de que en cierto sentido no haya diferencia. Los temas de la clase tienen que ver con conocer los dispositivos de producción de CAPTOS que son menos tradicionales, más inéditos, los que se han empezado a usar sobre todo en el último tiempo, como la fotografía, las filmaciones, las entrevistas de fotoelucidación, esto como forma de ampliar y complejizar las miradas y el sentipensar en relación a nuestra investigación, la elaboración de mapas mentales, dibujos y producciones plásticas también como otras maneras de conocer, las narrativas, derivas y actuaciones como formas de construir conocimientos con otros a partir del hacer y del andar, y también vamos a ir reflexionando sobre los alcances y los límites de cada uno de estos dispositivos y de la apuesta que dijimos que había en la investigación cualitativa de combinar estas distintas metodologías o estos distintos dispositivos con el objetivo de lograr una escucha profunda y una artesanía de las prácticas. Antes de seguir, de todos modos, quisiéramos hacer algunas puntualizaciones respecto a la idea de legitimidad del conocimiento, tal como la plantea González Rey, porque es un tema que generó algunas dudas en algunas comisiones de práctico. Esta idea de legitimidad rompe con lo que sería la concepción representacionista del conocimiento, que es propia del positivismo y que implica que la teoría lo que hace es representar la realidad que estudia. Y también esta idea se diferencia de la noción de validez usada clásicamente, donde la verdad del conocimiento que generamos está asegurada por los instrumentos que utilizamos. González Rey lo que va a decir es que en la forma tradicional de conocer, el conocimiento puede ser juzgado por esta pretendida correspondencia entre su forma y la realidad, pero que en la investigación cualitativa no hay nada de eso. La segunda idea es que dicha legitimidad tiene que ver con crear nuevas formas de sentido, ¿sí?, respecto a los fenómenos que estudiamos, que es un poco como se describe el arribo a determinadas conclusiones o el proceso mismo de la investigación, o con la ampliación de la capacidad heurística que tiene una teoría, ¿sí? O en términos de Haraway podríamos decir que esa legitimidad tiene que ver con crear mejores versiones del mundo. El otro punto que queremos aclarar es el concepto de indicador, que creemos que se puede entender en contraposición a la idea de dato. El concepto de dato, nos va a decir González Rey, tiene una profunda connotación objetivista en su definición, pues se lo considera como una entidad objetiva que representa el objeto de estudio. Una connotación que podríamos decir instrumentalista más que orientada a la construcción teórica. Entonces el dato es entendido y utilizado en su contenido explícito. En contraposición a esto, el concepto de indicador alude a aquellos elementos que adquieren significación gracias a la interpretación que hace el investigador. Es decir, que la significación de este indicador no es asequible de forma directa a la experiencia, sino que es resultado de un entendimiento a partir de determinadas conceptualizaciones teóricas.
El proceso de definición de indicadores es un proceso de construcción teórica en ese sentido que implica una complejidad creciente en la construcción de teorías y conceptualizaciones. Los indicadores en ese sentido son categorías que facilitan el seguimiento de complejos procesos que caracterizan cualquier investigación contextualizada. No son categorías a ser utilizadas como referencias directas, sino producidas en el proceso de construcción del conocimiento. ¿Sí? Los indicadores aparecen en los instrumentos, en las relaciones entre ellos, así como en cualquiera de las situaciones y procesos surgidos en las diferentes relaciones que constituyen el campo de investigación. No son el resultado directo de la aplicación de un determinado instrumento. Vamos a hablar entonces del uso de fotografías y filmaciones. Algunas ideas generales tienen que ver con que estos dos dispositivos tienen cada vez un lugar más preponderante en la investigación social cualitativa. Podemos definirla y ubicar su poder como un reflejo, entre comillas, de la realidad. Dijimos que en esta materia rompíamos con la idea de la teoría como representación o como reflejo de la realidad, entonces por eso ponemos un entrecomillado en la fotografía como reflejo de lo que estamos estudiando, porque bueno, lo que vamos a plantear es que no hay una foto sin alguien o algo y sin espectador. Entonces la mirada que nosotros obtenemos en una foto es un interjuego entre esos tres elementos y no es una prueba, sino una huella de aquello que estamos estudiando. Los objetivos de usar fotografías y filmaciones tienen que ver con ampliar la capacidad de observación del investigador, con observar, analizar y teorizar acerca de la realidad social. Habíamos dicho ya con González Rey que el trabajo de campo es un momento rico de producción teórica. Tiene que ver con ayudar a contextualizar lo observado, permite profundizar aspectos menos visibles con otras formas de registro, permite también documentar la realidad, registrar lo que va aconteciendo y elaborar una representación visual. El uso que podemos hacer de las fotografías y filmaciones tiene que ver con tomar fotos o hacer filmaciones nosotros mismos como investigadores, también usar fotos disponibles de archivos que tengan las experiencias o los fenómenos con los que trabajamos. Podemos también dar a los sujetos que trabajan con nosotros en la investigación para que ellos mismos hagan fotos y filmaciones de los espacios, momentos o lugares significativos. Se pueden utilizar como un medio para estimular el relato de los informantes, ya lo habíamos visto con el tema de las historias de vida, donde podemos usar o hacer uso de fotografías para ayudar a que el entrevistado se acuerde de determinados aspectos de su experiencia, y también se usan mucho para mostrar el producto final de una investigación. Los principios éticos a tener en cuenta tienen que ver con siempre pedir permiso, considerar que no sea algo muy intrusivo, de respetar cierto anonimato en el uso de las filmaciones o fotografías, tiene que haber un consentimiento y por parte del investigador tiene que haber también una responsabilidad respecto a la mirada. Aquí voy a resaltar algunas ideas que aparecen en el texto que ustedes tienen para la lectura y que, reiteran esta conceptualización de que la foto no es una prueba, sino una huella, a la vez del objeto por fotografiar, del sujeto que fotografíe, del material fotográfico. Esto para contrarrestar un poco esta idea de verdad absoluta que se presenta a veces cuando vemos una fotografía o vemos una filmación acerca de un fenómeno. La fotografía es un elemento visible de un trasfondo que se hace visible en el material fotográfico, pero elementos que en la realidad son invisibles y nos invitan también a interpretar e interrogarnos acerca del sentido de la imagen. O sea que allí también se requiere todo un trabajo interpretativo.
Toda fotografía es considerada siempre en contexto, pone el acento en el proceso de producción de un producto cultural que define el contenido y no el producto en sí mismo. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que apeló mucho al uso de la fotografía en sus investigaciones, plantea que la fotografía es un arte intermedio y también una herramienta y fuente de datos en la investigación, que fotografiar es una manifestación de la distancia del observador que registra y que no olvida que está registrando, pero supone también una proximidad familiar, atenta y sensible a detalles que son imperceptibles. En su obra, la fotografía ha cumplido al menos dos grandes funciones: recordar situaciones y describir escenarios, y también ha sido una forma de mirar e introducirse en el tema. En La guerra de Argelia, que es una obra de este autor, él plantea que hay una decisión metodológica de arriesgar también para contemplar, y nos dice que las fotos son tomadas en contexto de investigación y que éstas son inseparables de la reflexión misma, porque la reflexión argumenta, razona y explica el fenómeno en estudio. Y también nos llama la atención sobre el que la fotografía es un reflejo de alguna manera de la posición del mundo del investigador. Quería recordar aquí también algunas ideas que se presentan en el texto de Salazar Villada respecto a los dispositivos y la metáfora que ella usa sobre la fotografía para entender el dispositivo, que también nos sirve para pensar con más precisión en qué consisten las fotografías como dispositivos de producción de datos. Ella ahí nos dice que el fundamento de la fotografía es eso que ha sido, que es una señal que nos advierte la presencia de lo otro, pero también la inminente desaparición, y que cuando tenemos la fotografía de algo, ese algo ya cambió, ya se transformó. Es una operación imaginaria que contiene, al igual que la fotografía, algún rastro de lo que fue, esta idea de huella que veíamos recién, y que dan cuenta de aquello que ha sido, y que eso que ha sido se constituye en su fundamento, pero que también es algo que se transforma y que en el momento en que nosotros ya contamos con ese resultado a nivel del dispositivo o de la fotografía, eso que hemos fotografiado ya cambió. Salazar Villada también nos va a decir que el hacer ver es una operación violenta sobre la mirada del otro, porque es una operación de significación y de creación de sentido. Lo visto, nos va a decir esta investigadora, es una huella precaria de algo que sucedió y que evidencia la efectividad del acontecimiento, lo evoca sin contenerlo. Mediante la mirada, el que investiga, interviene, hace visible, se introducen también elementos de composición que comportan una cierta voluntad de saber y de hacer saber algo. Acá tenemos lo que se llama entrevista de fotoelucidación, que tiene que ver simplemente con insertar algunas fotografías en una entrevista de investigación, a modo de que eso sirva como un estímulo para el entrevistado, para recordar, para describir, para dar cuenta de determinados fenómenos que son los que estamos estudiando. Entonces, bueno, es un método para ampliar la memoria, también se puede utilizar para provocar una discusión. Pero bueno, es interesante acá ver cómo la introducción simple de un elemento ayuda a reconfigurar un dispositivo y ayuda a lograr eso que nosotros queremos conocer, ¿no? O ampliar las posibilidades de conocer un fenómeno. En las tres diapositivas que siguen, lo que tenemos son algunas imágenes, algunas fotografías que nosotros empezamos a utilizar en uno de los proyectos de investigación, más a modo ilustrativo, pero que después fuimos trabajando para ver, bueno, en qué estas fotografías nos ayudaban a entender lo que estábamos tratando de comprender. Son fotografías que se sacaron pidiendo permiso y también solicitando poder ser utilizadas tanto para dar cuenta del resultado de la investigación como en instancias de formación como esta en la que estamos utilizando.
podemos, nada, preguntarnos a partir de estas imágenes qué es lo que nos dicen las fotografías acerca de lo que estamos estudiando. Es un ejercicio que hacemos de manera presencial cuando tenemos las clases habituales y que, bueno, en este caso, si ustedes lo quieren hacer, es una investigación sobre dispositivos de atención a niños y niñas. Y bueno, donde lo que aparecen son las imágenes de distintos dispositivos y que ustedes pueden ir pensando, bueno, ¿qué les dicen estas imágenes acerca de dispositivos que eran definidos como modalidades o actividades de atención dirigidas a niños, niñas y a sus adultos referentes? Estas fotografías pertenecen a la misma investigación. Uno se puede ir preguntando, bueno, quiénes están, a quiénes vemos, si son adultos, niños, ambos, en qué contexto se encuentran, qué están haciendo. Sí, son algunas de las informaciones que por ahí eh, nos pueden brindar la fotografía, qué expresiones tienen en los rostros, cómo están sus cuerpos. Qué están haciendo, qué expresión muestran, cómo están ubicados en el escenario en el que se encuentran. Ahora vamos a pasar a la propuesta de mapas mentales y vamos a ir entretejiendo esta propuesta también con algunas ideas que trabajamos cuando vimos en la segunda unidad la crítica a la colonialidad de la investigación. Allí teníamos una cita de Lander, de Edgardo Lander, que dice: hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra el mundo tal cual es, sino tal cual como sus dueños mandan que sea. En el planiferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas partes, el Ecuador no está en el centro. El norte ocupa 2/3 y el sur 1. América Latina abarca, en el mapa mundi, menos espacio que Europa y mucho menos que la suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es 2 veces más grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa que nos achica simboliza todo lo demás: geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad del llamado tercer mundo, habitado por gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos y dice menos. Este escrito en realidad es de Galeano y aparece en una obra de Lander. Pero bueno, nos dice mucho de la idea que van a plantear los mapas mentales como dispositivos de producción de datos. Podemos hablar de una definición general o un sentido general de mapa como una mirada objetiva, una representación acerca de un cierto territorio. La propuesta de mapas mentales va a tener que ver con algunas corrientes alternativas en la geografía de la percepción, la geografía que trata de explicar las relaciones sociales en el espacio, que empiezan a pensar la representación del espacio de otro modo. Entonces la definición de mapas mentales va a tener que ver con miradas subjetivas, significativas acerca de los espacios físicos y geográficos que habitan las personas y con los sentidos que estas personas otorgan al territorio y a los espacios que habitan. El presupuesto es que las personas viven en un mismo espacio, pero no se apropian de este de manera igual, sino de manera muy diferenciada. Aquí tenemos un mapa que es construido a partir de lo que se llama la proyección de Peters, por eso se llama mapa de Peters, y que muestra un poco lo que decía Galeano en esa primera frase que leímos, y es una representación, se supone, más acorde a las dimensiones concretas que tienen los continentes y que no es la representación que habitualmente vemos. Por eso América del Sur y África parecen mucho más grandes que lo que habitualmente las vemos en un mapa mundi.
Aquí retomamos esta idea de mapa sin centro y la discusión del punto cero de observación. Desde lo que vimos es la crítica postcolonial latinoamericana a la conceptualización positivista del conocimiento y también a todo lo sucedido a nivel histórico en la colonización de distintos países. Entonces, desde esta perspectiva y en relación a la cuestión de los mapas, podemos decir que desde una perspectiva postcolonial, lo que nos interesa mostrar, es esta forma particular en la que la naciente geografía científica europea, blanca, masculina, adopta una forma particular de cartografiar el mundo que implica el desplazamiento de otras maneras de representar, de otros mapeos que habían sido generados por grupos amerindios o por otras culturas y que son mapeos que van quedando silenciados, desplazados, subalternizados en sus conocimientos y que es la primera forma de empezar a generar una cartografía donde el locus de enunciación queda separado del locus de observación, que tiene que ver con este truco divino también que nos planteaba Haraway, y donde nosotros vamos a ver que hay un contraste en esta forma de representar el mundo, que es la que habitualmente estamos habituados, y las formas que había antes y las formas que nos plantean entonces los mapas mentales que podemos cartografiar o mapear la realidad. Habíamos visto un gráfico de cómo son esos mapeos iniciales que se empiezan desde la concepción occidental, moderna, positivista, de representar el mundo. Y la diferencia que hay de este mapa anterior con los mapas producidos, por ejemplo, desde poblaciones amerindias, donde no solo se dibujaban algunas referencias del lugar físico o geográfico, sino que se dibujaban las relaciones sociales, las relaciones entre las personas, entre las autoridades, las jerarquías. Entonces, bueno, recuperar un poco de este espíritu que tenían estas otras formas de mapear tiene que ver con la propuesta de los mapas mentales. También para nosotros es importante resaltar, aunque no tengamos bibliografía específica, pues sería como aumentar mucho las lecturas que ustedes tienen, como otras formas de expresión como los dibujos, las producciones plásticas, también implican otras maneras de conocer y que depende de la población con la que nosotros trabajemos va a ser más o menos apropiada que el discurso oral, por ejemplo. Entonces cuando trabajamos con niños, generalmente debemos apelar a estas otras formas de expresión en las que los niños se encuentran más cómodos y que seguramente nos van a permitir mejor conocer algo que tenga que ver con ellos, que utilizar, por ejemplo, la palabra escrita u oral, que es una forma de expresión que es más propia del adulto, pero no de los niños. Entonces, bueno, es importante como apelar a estas otras formas de expresión y también porque nos muestran otras cosas, nos muestran los saberes con el cuerpo, nos muestran otras maneras de transmitir aquello que nosotros queremos conocer. Otra propuesta de dispositivos de producción de datos tiene que ver con las narrativas, que podríamos decir son una reconstrucción de la experiencia a través de conversaciones que se van estableciendo entre el investigador y el participante. Un primer momento podemos decir que son las entrevistas que realiza el investigador al investigado o al sujeto que colabora con el proceso de investigación, a partir de la cual se hace una textualización de estas conversaciones, una transcripción, se produce un texto escrito y donde se va generando una escritura conjunta entre investigador e investigado y donde el investigado o el participante debe aceptar esa versión final que se va a producir a lo largo de la investigación, dar como su consentimiento en relación a esta versión y reconstrucción de la experiencia. Como principio de esta metodología podemos decir que no se busca generar representación del fenómeno, no se va a hablar tampoco de análisis de datos, sino que la narrativa se va a entender como una producción situada, tomando el concepto de Haraway,
y las enunciaciones se van a entender como teniendo componentes novedosos a la vez que reproduciendo también algunas miradas. El objetivo de este dispositivo es crear un texto que muestre la visión que el participante tiene del fenómeno. Como resultado de la investigación se van a producir un conjunto de narrativas que se van a entender también como productos que tienen determinados efectos políticos y no como representaciones de aquello que se está estudiando. Aquí ustedes van a ver, si leen el texto completo, cómo se van enlazando las miradas epistemológicas con lo metodológico y cómo se va tratando de hacer coherente este planteo epistemológico del conocimiento situado con metodologías que estén apropiadas a estas ideas y propuestas. Si tenemos que poner en palabras cuál es el procedimiento concreto que se va siguiendo, podemos decir que se contacta al participante de un determinado fenómeno, que es lo que estamos estudiando, se intenta una reconstrucción de la experiencia a través de sesiones donde investigador, investigadora hablan, se hace una textualización y discusión de ese texto según los objetivos de la investigación. Se va a presentar el relato al participante para que lo corrija, amplíe, enriquezca y se hace un texto final donde, como decíamos antes, se necesita o el objetivo del investigador es que el investigado o el participante acepte de forma explícita eso que se ha escrito. Podríamos pensar que es una escritura a 4 manos, por eso poníamos esta fotografía al final, donde el conjunto, el resultado, digamos, va a ser un conjunto de narrativas con una lógica argumentativa que, como decíamos antes, también no es una representación del fenómeno, sino son fijaciones parciales de sentido que se entienden como teniendo efectos políticos. Generar narrativas como parte de una investigación es un proceso que lleva bastante tiempo, esto podríamos decir es una desventaja, pero yo muchas veces digo que aunque no podamos hacer el proceso completo de lo que implica una narrativa, esta idea de devolver un texto a quien está participando con nosotros en la investigación y que nos pueda ampliar, corregir, enriquecer eso que hemos conversado en una entrevista, ya es una muy buena idea para implementar en cualquier investigación. O sea, aunque no hagamos narrativas, si nosotros hacemos entrevistas y podemos hacer este proceso, va a ser muy interesante, va a enriquecer ese primer diálogo y es como una pequeña idea de esta propuesta más compleja de las narrativas que se puede ir implementando en el uso, por ejemplo, de entrevistas. Esto puede ser y resulta muy rico cuando se puede realizar. Lo que sí por ahí sucede o me ha sucedido particularmente en las investigaciones que he realizado y he tratado de hacer esto, es que el entrevistado lea la entrevista, la corrija y amplíe, implica también un tiempo y un interés en hacer eso que, bueno, que no siempre está, no porque la persona no sea interesada, sino porque sus prioridades son otras. Entonces, bueno, creo que vale el intento de hacerlo, de devolver siempre que hacemos entrevistas las transcripciones de la misma, a ver si el entrevistado quiere decirnos algo más o corregir o ampliar. Pero bueno, es algo que lleva tiempo, no solo nuestro, sino de la persona, entonces bueno, no siempre es posible o viable. Seguimos ahora con la presentación de las derivas, que son otros dispositivos. La idea de derivas viene de una práctica experimental desarrollada por activistas situacionistas en Italia, que consistía en andar sin objetivo por la ciudad para crear mapas psicogeográficos que mostrasen comprensiones sobre trayectorias, fragmentaciones, relaciones y procesos del tejido urbano. Son mapas similares a la propuesta de mapas mentales que dan cuenta de la significación de los espacios para las personas que los habitan. Precarias a la Deriva, que es un proyecto colectivo de investigación realizado por mujeres de Madrid, ha tomado esa inspiración
y ha propuesto una investigación también inspirada en esta idea de conocimiento situado y que se propone explorar los circuitos de la precariedad femenina, ¿sí? Se trata en este caso de seguir las trayectorias de las participantes en lugar de imponerles un camino a seguir y que esa trayectoria nos vaya mostrando los aspectos significativos del fenómeno que estamos investigando. En ese sentido podemos decir que la deriva es impredecible y nos lleva a lugares y situaciones nuevas e imprevistas que nos permite acceder a estos nuevos significados y crea también otros. Como decíamos recién, la historia de este dispositivo tiene que ver con un inicio con activistas situacionistas y con la propuesta de precarias a la deriva. La definición la podemos plantear como esto de identificar y realizar trayectorias y derivas, que son paseos registrados con personas claves y que implica todo un trabajo etnográfico de registro, de observación, de estar en el territorio. Los objetivos tienen que ver con producir material audiovisual, filmaciones, fotografías, etc. Y también material de audio que dé cuenta de esas trayectorias y derivas y de construir estos mapas psicogeográficos que son mapas subjetivos y cartografías. La metodología tiene que ver con acompañar en trayectorias aleatorias por el lugar a determinados informantes claves, que ya lo hemos visto en dispositivos anteriores, tienen que ver con estas personas que nos pueden brindar una información especial por el lugar que ocupan en un determinado grupo o comunidad en relación a lo que nosotros estudiamos. Tiene que ver con trayectorias siguiendo a estos informantes que van cubriendo de alguna manera las distintas dimensiones del fenómeno que queremos estudiar. Es un paseo registrado con estas personas del barrio y comentado, ¿no? Conversado. Hay interrogaciones orientativas y abiertas que podemos pensar y que es necesario pensar antes de implementar esta metodología, y donde también, al igual que en las narrativas, el objetivo es elaborar un texto que la persona tiene que aceptar explícitamente. Las actuaciones también son otros dispositivos que podemos definir como la idea o desde la idea de colocarnos temporalmente como investigadores en situaciones de algún personaje de ese fenómeno que nosotros estamos estudiando y trabajar directamente con nuestra experiencia a partir de esa ubicación. El objetivo en ese sentido podemos decir es experienciar los lugares, los acontecimientos, las relaciones desde el lugar de dicho personaje y experienciar a partir de lo cual vamos a generar un acto interpretativo. Esta metodología tiene que ver con vivenciar una experiencia como si fuéramos una persona que habita el fenómeno que estudiamos y registrarla a modo de autonografía, tanto las prácticas, las relaciones, las dudas como las emociones que vamos viviendo. En este punto también recalcar, como lo dije en la narrativa, que más allá de que uno no tome por ahí toda la propuesta de realizar actuaciones, a mí esta idea me sirvió, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis del doctorado y donde estudiaba distintas formas de movilización social en la Argentina, ubicarme dentro de la experiencia de trueque como alguien más que va al trueque y seguir el recorrido de lo que me llevaba a hacer y hacen las personas que participan del trueque y registrar desde allí la experiencia, ¿sí? A modo de una actuación. Entonces el trueque, como uno de los fenómenos que yo estudiaba y a partir del cual me acerqué a través de lecturas, de entrevistas y también de informaciones que había en los periódicos, también lo pude vivenciar desde ese lugar, no solo de investigador, sino de una persona más que participa en el trueque, haciendo registro de esa experiencia. Y por último vamos a plantear esta idea de cartografía, que no lo vamos a ver en detalle, tampoco ustedes tienen un material específico, porque si no es agregar mucho a lo que ya tienen para la lectura, pero bueno, que ustedes van a escuchar que está muy presente en la actualidad
y que bueno, es también una idea similar a la de mapas mentales, porque el objetivo es construir una versión del espacio que no siga la típica topografía urbanística y los mapas objetivos, digamos que a los que solemos estar acostumbrados. Son mapas producidos a partir de los paisajes y los recorridos que hacen las personas de un determinado lugar o espacio. eh, y tiene que ver con hacer visible eso que no es visto a simple vista, ¿no? Entonces, la construcción de un mapa a partir de los significados de las personas que habitan un espacio.